En este video vamos a hablar de amparos de salud y para este tema nos acompaña el doctor Jerónimo Jacob, especialista en esta temática. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, un placer poder acompañarnos. Bueno Jerónimo, tengo preguntas. Contanos qué tipo de proceso es el recurso de amparo. Bueno, el recurso de amparo está regulado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 43. Quizás parece un poco formal la cuestión, pero es importante describirlo, ya que es un derecho que tiene toda persona de interponer una acción expedita y rápida, siempre y cuando no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión, en este caso de una autoridad pública o de un particular, que con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta lesione o restrinja o menoscabe algún derecho reconocido en nuestra Constitución. Puntualmente, en este caso, el derecho a la salud, que es el más importante que tenemos. Se trata no de cualquier derecho vulnerado, sino de determinados derechos, de aquellos que son considerados como derechos fundamentales por nuestra Constitución. Derechos reconocidos en nuestra Constitución, en un tratado o en alguna ley. Como para ayudar un poco a las personas que tienen la idea o están pensando en recurrir a esta medida judicial, ¿cuáles son los elementos con los que debe tener o qué tipo de informes? Estamos hablando siempre de salud, entonces siempre hay certificaciones, informes, pedidos médicos. ¿Qué documentación necesitan tener a la hora de ir a una consulta con vos? Bien, bueno, en primer lugar, como vos bien decías, un tipo de amparo muy común es el amparo de salud. Sí. Cuando una persona ve alterado o ve algún perjuicio que se está produciendo o que se va a producir, por eso el amparo es una cuestión abreviada, es un juicio abreviado. Esto quiere decir que es muy rápido por una cuestión obvia. Estamos hablando de salud, lo cual no se puede esperar. En el amparo de salud puntualmente, en primer lugar, si bien la jurisprudencia manifiesta que no es necesaria agotar la vía administrativa para interponer un recurso de amparo en materia de salud, al ser una medida que no requiere dilación alguna, es necesario que las personas, para no perder tiempo a la hora de interponer un amparo, cuenten con toda la documentación referida al caso. Supongamos tenemos una dificultad que sería que nos han restringido la cantidad de horas de alguna prestación. Primero de todo necesitamos el pedido médico, necesitamos el certificado de discapacidad para interponer el recurso de amparo. Bien, es buena pregunta. Respecto a esto, siempre, como decía recién, si bien no es necesario agotar la vía administrativa, siempre tratamos de agotar todas las vías, valga la redundancia, antes de llegar al amparo. Quizás el agente de salud, en alguno de esos intercambios, llámese carta, documento, nota o cualquier tipo de despacho. Disculpame, te corto. Cuando vos decís el agente de salud, sería la prepaga, la obra social. Exacto. Este caso, para impedir el corte, vos propones que se agoten todos los recursos. Exacto. ¿Cómo se agota? A través de un reclamo formal. Lo hacemos práctico para los televidentes o oyentes. Seguidores, serio. Claro, ahora estamos en la era nueva, yo ¿viste? No, suena medio viejo, pero bueno. La persona que a lo mejor está teniendo alguna demora o alguna negativa de su agente de salud, lo que primero se hace es un reclamo formal. Se le da un plazo no mayor a 72 horas para que respondan. Si no responden o la respuesta es negativa, ahí automáticamente activamos la vía del amparo de salud. ¿Qué necesitamos? Bueno, entre la documentación más importante con la que debe contar una familia para poder iniciar la acción de amparo es, obviamente, los carnets de afiliado o lo que acredite que son afiliados a lo cual prepaga u obra social, el pedido médico de la prestación que se le está dando en parte. Exactamente. Además, una historia clínica, informes de los médicos tratantes y, como bien decía, es muy importante también contar con certificados de discapacidad en el caso que exista. Con toda esa documentación ya se puede elaborar la acción de amparo y con la acción de amparo se solicita automáticamente en el mismo momento una medida cautelar. Una de las preguntas que nos llega ¿es necesario interponer un recurso de amparo por cada prestación negada o recortada o esto se hace de una manera integral en un mismo escrito? Bien. Siempre que se inicia un recurso de amparo, se aprovecha la ocasión para el caso de que el afiliado, el paciente en realidad, necesite diversas prestaciones o múltiples prestaciones, que pueden ser en muchos casos varias, se interponen que una persona solicite diversas prestaciones médicas en el amparo.
se pueden solicitar en conjunto todas las prestaciones médicas en un solo amparo. Obviamente, repito, las prestaciones médicas que hayan sido negadas o que a lo mejor el médico te solicita tantas sesiones, por ejemplo, te solicita 10 y tu prepaga te quiere dar 4. Bueno, la diferencia. Pero se puede, respondiendo a tu pregunta, en un mismo amparo solicitar varias prestaciones juntas. No es necesario uno por cada una, digamos. Van todas... en un mismo escrito, en una misma presentación. Exacto, en la misma presentación. A modo también así de ejemplo, yo puedo pedir también, como se trata de una medida excepcional, por ahí cuesta entender, a lo mejor estoy en condiciones de pedirla y no me doy cuenta. Por ejemplo, si yo, ante la negativa de un tipo de medicamento, ¿también puedo interponer un recurso de amparo? Un medicamento del cual depende la vida o la continuidad de la salud de una persona, ¿no? Hay un tratado muy importante que se llama la judicialización de la salud. En pocas palabras, ¿qué dice? Hay que tratar de mantener un criterio, no solamente de las personas, de los amparistas, sino también de los jueces, de no judicializar por judicializar, digamos. Exactamente. Para que no te rechacen el amparo, tiene que haber, como lo decía al principio, un peligro inminente en la salud de la persona, y esto puede tener distintas variables, ya sea un medicamento, una cirugía o cualquier otro tipo de prestación que, según un informe de un médico o de algún especialista, resulte evidente que tal prestación o tal práctica es indispensable para la salud de la persona. Entonces, así como para ver si lo entendí, la prueba, la instancia de la recopilación de la prueba de todos estos elementos que vos estás diciendo que pueden tener mayor o menor importancia, tiene que ser de una robustez, de una significación importante como para que el juez decida que prospere o no esta medida. No se trata de cualquier pedido, sino de algo realmente manifiesto, grave y urgente. Exacto. La prueba, sobre todo en los tiempos que corren, para que te hagan lugar a una acción de amparo debe ser contundente. ¿A qué me refiero con contundente? Como vos decías, por ejemplo, un informe médico que no tenga ningún tipo de doble interpretación. ¿A qué me refiero? Mira, esta persona necesita esta medicación porque si no su salud se complica. Esta persona necesita tal práctica o alguna otra cuestión que si no la recibe o si no se la inocula enseguida puede correr riesgo su salud o su vida. La prueba es determinante. Clave. ¿Y cuál de la prueba sería la punta de la espada? Es los informes de los médicos. Porque puede que un médico te prescriba tal o cual medicamento, por ejemplo, y que la obra social te diga, no, yo esto no te lo doy. Quizás tenga sus fundamentos también. Pero como el juez no es médico y los abogados no somos médicos, entonces lo más importante en estos casos de amparos de salud son los criterios de los especialistas, de los que más saben, que son los médicos. Por eso la prueba... Ahí adquiere la significación que tiene. Exacto. Bueno, otra pregunta, espérate que se me fue. Una vez que nosotros tenemos reunida toda esta prueba, ¿cuál es la primera medida que va a tomar la justicia, en este caso el juez, una vez que ya esté presentado el trámite y qué sigue después? Bien, una vez que está presentado el trámite, previo a admitir la acción de amparo, se le corre vista a la Fiscalía para ver si esa acción es competencia del Juzgado Federal. Nosotros tenemos la Ley de Obra Social y la Ley de Prepagas, en donde claramente se manifiesta que todas estas cuestiones tienen competencia federal. Sin perjuicio de ello, se le corre vista al fiscal y, en caso de que haya un menor, al Ministerio Público Fiscal. Una vez que ellos se expiden, el juez admite la acción de amparo. Nosotros lo que hacemos es, en todos los casos, con la acción de amparo, solicitamos una medida cautelar. ¿Qué es la medida cautelar? ¿Qué es la medida cautelar? La medida cautelar es una medida o una acción expedita y rápida a los fines de que mientras discutimos el proceso principal, que el juez dicte una resolución solicitando o más bien intimando a la demandada a que dé cumplimiento con la prestación. Lo ponemos con un ejemplo para que se pueda entender. Yo inicio una acción de amparo porque estoy necesitando una medicación oncológica, por ejemplo. Presento la acción y solicito una medida cautelar para que hasta en tanto se resuelva la cuestión de fondo, hasta que haya una sentencia definitiva. Como la salud, dijimos al principio, no puede esperar, entonces solicitamos al juez que ordene a la demandada a que entregue el medicamento en cuestión y que después se debata la situación, continúe mientras se sustancia todo el proceso, se garantice el cuidado de la salud de la persona. Porque es el derecho principal que tenemos, porque sin salud el resto de los derechos... Porque de eso se trata. Devienen en abstracto. Exactamente. Aproximadamente, como para darle así un tiempo al proceso, ¿cuál es la duración estimada que tiene la sustanciación del recurso de amparo? Bien, cuando la cuestión está muy clara, de lo cual depende mucho la prueba que se aporte, como decíamos recién, cuando la prueba está muy clara que el
el daño de la salud, si no se hace algo, es un perjuicio inminente, las medidas cautelares por lo general salen rápido. Rápido puede ser en 2-3 semanas, máximo un mes, sale. Cuando hay alguna duda, puede demorar un poco más. Y en cuanto al proceso en general, dependiendo del juzgado, recordemos que aquí en Córdoba, bueno, tenemos juzgado aquí en federal en Villa María, Córdoba, San Francisco, Belville, Río Cuarto. Por suerte Claro, hay varios. hay varios. Sí. Dependiendo del criterio de cada juzgado, cómo venga la causa y la etapa probatoria, si a lo mejor hay más pruebas que ofrecer y demás, pero puede tardar entre 1 y 2 años. Pero, mientras tanto, está interpuesta esta medida cautelar exacto. que va a garantizar el derecho. Exactamente. Que esto es lo más importante. Hasta en tanto se resuelva la cuestión de fondo. Hasta en tanto se resuelva la cuestión de fondo, en muchos casos, como decía recién, se solicita el pedido de la medida cautelar para garantizar el derecho a la salud de la persona. Porque si no, no tendría sentido iniciarlo si no tenemos una respuesta rápida, digamos. Vos dijiste que también mencionaste que en la posibilidad de que existieran menores. En el caso este de donde se hace correvista, porque hay menores y correvista El Ministerio al Ministerio Público Fiscal. Por la participación del Ministerio, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué va a decir? ¿Es un personaje neutral o es clave también en este? Porque hasta ahora lo que tenemos es el demandado, va a ser en este caso quien está privando del derecho a la persona, el actor, quien ve vulnerados sus derechos. Y el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué parte sería acá en este? Protege los intereses del menor. Es Se decir, va a intentar que sumar al. Exacto. Va a intentar acompañar en el proceso al actor. Al actor, en este caso el menor. Hay que ver, obviamente, para acompañarlo tiene que ver también con el estudio de la demanda y de la documental, que a priori sus derechos se ven vulnerados y entonces acompañen el proceso al actor, digamos, defendiendo los intereses, en este caso. O sea, un poco revisa todo el proceso, analiza la vulnerabilidad y correvista. O sea, es como que es importante. Es muy importante porque colabora, por decirlo de alguna manera. Más, o sea, es como que garantiza los derechos del menor. Vela por los derechos del menor, de que no se vean vulnerados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las coberturas cuando la discapacidad se trata de un adulto, mayor adulto? Esto no tiene ministerio, no participa y le llegan amparos en el caso de mayores adultos. O sea, ¿es frecuente que una persona con discapacidad adulta recurra a un amparo o es poco frecuente? No, de hecho es muy frecuente, si bien por una cuestión de que hay tratados internacionales que protegen a las personas más vulnerables, como por ejemplo a los niños, y no es lo mismo la realidad para un juez tomar una decisión cuando tenemos un menor discapacitado que cuando tenemos otra persona. Pero acá el derecho es el mismo para todos. Estamos hablando del derecho a la salud y el derecho a la vida. Llegan muchos casos también de mayores de edad, de personas, no solamente con requerimientos por alguna discapacidad, sino también con requerimientos quirúrgicos, medicamentos o algún tipo de tratamiento. Te llegan. Sí, mucho. Bueno, creo que un poco ya esto es más tema de debate, pero es la última pregunta. Vos dijiste un poco también esto de cuidar un poco, o entendí yo que un poco que tratar de preservar lo que es el sistema judicial, en el sentido de que hoy por hoy entiendo que existen un montón de demandas, de intenciones de recurrir a la justicia con amparos, pero que como que la justicia está abarrotada, los juzgados federales están como sobrecargados de este tipo de interposiciones. ¿Vos entendés que, lo digo como abogada amparista, te lo pregunto, yo entiendo que esta medida de la que estamos hablando es una medida excepcional, pero que también es importante cuidarla. Entiendo también de que puede suceder, debido a que, bueno, conocemos que está como bastante sobrecargado el sistema judicial de este tipo de recursos. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿Cómo hacemos para compensar esta excelente herramienta que nos da el sistema judicial? O sea, ¿cómo la cuidamos? Entiendo. Bueno, yo personalmente veo que se está usando este sistema excepcional como algo habitual. Claro. Muchos buscan un rédito económico demandando por demandar. Claro. Ejemplo, la prepago, la obra social, te autoriza las prestaciones, pero vos las querés que sea con X médico. Bueno, mirá, yo nuestra cartilla te ofrezco estos. Si vos querés otros, pagá la diferencia aparte. No, entonces te demando, por ejemplo. O a lo mejor te digo, mira, te ofrezco esta prótesis, que reglamentariamente corresponde a esta prótesis. No, pero hay una importada. No, pero si esta que es nacional cumple las mismas funciones
funciones que la importada satisface tu necesidad. Ah, no, entonces te demando. Entonces, en muchos casos se busca... Sí, sin prejuzgar. Uno lo que entiende que a veces se sobrecarga el sistema con situaciones que tienen que dirimir en otra sede. Exacto. Y esta medida no está para estas cuestiones. Exacto. Esta medida, como bien lo decías, es una medida excepcional. Hay que utilizarla bien. Nosotros la utilizamos cuando vemos que realmente hay una cuestión muy urgente respecto de una persona que necesita, como decimos, cualquier tipo de prestación médica o medicamento, y vemos que no hay respuesta del otro lado, y vemos que es inminente el daño que puede causar o que está causando o va a causar algún daño irreversible, entonces ahí sí accedemos. Pero cuando ya la utilizamos como algo, como una moneda corriente de todos los días, no te dieron esto, bueno, entonces... A veces una verdadera... No hacer un negocio de esto. Claro. La idea es esa. Si bien por ahí a muchos les puede tentar, pero la verdad es que es una muy buena herramienta, que los juzgados por lo general obran bien, obran rápido, por lo menos los que... Y porque es lo que corresponde, pero en realidad para lograr después una sentencia exitosa va a depender justamente de esto. Exacto. Porque si no, después el resultado final es que la sentencia va a ser... Nosotros hemos tenido muchos casos en el último tiempo, hablando desde el lado poniéndome ahora como abogado de una demandada, una obra social o prepaga, hemos tenido en este último tiempo muchas demandas que resultaban hasta risueñas porque mandaban una carta documento o un telegrama y vos respondías manifestando la autorización integral y aún así te demandaban. Y vos decís, ¿pero cómo? Y entonces, bueno, hay una bibliografía muy importante que decía al principio, que se llama la judicialización del derecho, del derecho a la salud y del amparo, que habla sobre estas cuestiones, sobre que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, claro, sobre todo los jueces, los abogados, estés de un lado o estés del otro, para evitar que esto sea un negocio y para utilizarlo como una gran herramienta. Lo que es, para utilizarla como lo que para es. utilizarla tal cual, para lo cual fue creada, digamos, en el buen sentido. Sí. Pensaba también en el caso de que uno cuando está tratando de exigir o reclamar determinada vulneración de derechos, ¿puede a la par reclamar daños? Es una pregunta muy común, daños o reintegros. Reintegros, sí. Muchos clientes, muchas personas que vienen y te dicen, mira, necesito esta prestación de salud. Por ejemplo, vamos a lo más simple, un medicamento. Hace 4 meses que no me lo están dando y yo los pagué de mi propio peculio, de mi propio bolsillo. Sí. Yo los he pagado. ¿Nosotros podemos en el amparo reclamar el reintegro de eso o los daños? La respuesta es no. El amparo de salud es para... no es retroactiva, es una medida de ahí para adelante. Exacto. Vos necesitas una prestación, bueno, vamos a discutir o a reclamar que esta prestación desde la fecha para adelante, de la fecha para atrás, obviamente hay otras vías para hacer... yo tengo que iniciar otro proceso judicial reclamando... por ejemplo, el reintegro. El reintegro de ese... Exacto. dinero. Eso va por otro canal, por otra vía, pero no que es no es un la juicio, del amparo. claro. No. Pero es otro tipo de juicio que es otro tipo de juicio. Que es un juicio ordinario, como le llaman, que tiene otros tiempos. No es de urgencia, no es un juicio que se va a responder inmediatamente. Exactamente. Hay que saberlo porque es importante, porque a veces a lo mejor otros profesionales te dicen, no, podemos hacer 2 juicios, uno por el amparo de acá para adelante y reclamamos daño para atrás. La de daño lo tenés 20 años en sustancia. O pasa también que mucha gente te dice, mira, los últimos 2 meses no me dieron la medicación. ¿Podemos pedir de acá para adelante y que me den las 2 cajas que me deben? No. Es la medida cautelar, en el caso de que sea dictada a favor del amparista, lo va a hacer desde la fecha del dictado hacia adelante. Para atrás, si vos tenés que reclamar algún daño, algún reintegro, lo vas a hacer por otra vía, digamos, que no es la del amparo. Bueno, no sé si vos querés terminar con algo. Yo te súper agradezco. Espero que haya sido muy claro para la gente. Muy claro. Para muy los claro, seguidores. Siempre, para los seguidores. Yo decía oyente, claro. En mi pueblo íbamos a la radio, por ahí decíamos los oyentes, la radio local.